decía, un tema de verdad, lo comparto con mucha alegría, para mí espectacular. Íbamos camino a Santa Rosa y yo le dije a Dileis, ya tengo el tema, ya Dios me dio el tema, producto de varias cosas que pasaron en la semana, producto de una de las lecturas que hicimos de la Biblia que correspondía al orden que llevamos en la semana, y producto de recordar algunas cosas que suceden en algunos aspectos de la palabra de Dios, y todo eso llevó como resultado a este tema que tiene por título Ha estado conmigo. Ha estado conmigo. Bueno, y vamos a partir de una historia narrada en el libro de Daniel. Una historia narrada en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Si ustedes recuerdan, el libro de Daniel nos relata que Daniel y un grupo de jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Correcto? Esa historia aquí la hemos hablado 1.000.000 de veces. Y había unos amigos de Daniel, 3 amigos en particular, que la Biblia relata sus nombres, ya los vamos a leer, los cuales hacían parte de ese combo que fue con Daniel, y que de alguna manera eran hombres temerosos de Dios, hombres fieles al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, al Dios que sus padres les habían enseñado a conocer, y expuestos en Babilonia a negar la fe o a retractarse de la fe, pues ellos asumen la postura de mantenerse firmes en la fe, ¿correcto? Y hay un momento en el cual la envidia siempre ha existido. Habían personas, dirigentes de Babilonia, que empezaron a despertar el sentimiento de envidia por Daniel, sus amigos, porque aunque ellos habían venido deportados, ellos eran personas muy inteligentes, muy sabias. Entonces los reyes de turno, en este caso Nabucodonosor, pues empezaron a darle a ellos una importancia, una relevancia en el Estado, en el gobierno, y pues obviamente eso causaba la envidia de las personas que estaban a su alrededor. Entonces buscaban la manera de hacerlos caer, de enredarlos, de ensuciarlos, de enlodarlos, y pues estos 3 personajes a los cuales me voy a referir pues son víctimas de esa situación. Lo cierto es que esto lleva a que Nabucodonosor saque una ley, un edicto, en el cual las personas de su reino no se podían rendir a ningún dios que no fuera una estatua que él había levantado de él mismo como Dios, y el que lo hiciera tenía una pena, y la pena era ir al horno de fuego ardiente, ¿correcto? Los 3 amigos de Daniel deciden no obedecer, porque ellos se arrodillarían y pues reconocerían solo a un Dios, el Dios de sus padres, el Dios que ellos conocían, el Dios de la Biblia. Y fruto de eso, pues Nabucodonosor los manda a llamar, porque van y le cuentan: vea, esos 3 tipos no se arrodillan ante la estatua que usted ha erigido, y usted dijo que el que no lo hiciera iba al horno de fuego. Entonces Nabucodonosor los manda a llamar, y al venir a comparecer ante Nabucodonosor sucede lo que vamos a leer. Entonces, por favor, vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos a ubicarnos en el verso 12, por favor. Daniel 3, verso 12. Y vamos a leer lo que viene a continuación hasta el 17. Pueden leer conmigo los que tienen la Biblia, y si no, los que tienen aquí al frente también la escritura. Dice así: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina
de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Bueno, paremos ahí. ¿Qué Dios será el que los libre a ustedes? Les dice Nabucodonosor. Van a ir al fuego en el horno, un horno ardiendo. Y la respuesta de estos personajes es una respuesta de película, es una respuesta extraña, ¿sí? Porque en la realidad de la vida, ¿qué iba a pasar con ellos en el fuego del horno ardiendo? Se iban a sancochar, o sea, eso no tenía alternativa, no había escapatoria, ¿correcto? Pero hay un punto de inflexión en el que estos tres personajes se salen de lo común de la vida y empiezan a darnos una lección que los hijos de Dios nunca debemos olvidar. Porque lo que es puesta a prueba es su fe, por supuesto. Y entonces dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. El Dios a quien servimos. Ellos tenían claro algo. Ellos a quién servían en el reino, porque dice que habían sido puestos sobre los negocios, algunos negocios administrativos del reino. Ellos a quién servían, ¿quién era su jefe? Era el rey, ¿correcto? Y ellos no desconocían esa verdad. Tampoco es un grupo de místicos que no, pero tenían una claridad en la vida. Y la claridad es que por encima de que yo sirva al rey, yo le sirvo a un Dios que fue el que me puso aquí, que es el Dios que responde por mí, que es el Dios que me paga a mí, que es el Dios que me soporta a mí. En otras palabras, cuando ellos le responden esto a Nabucodonosor, no les están respondiendo desde la altivez, desde la sobradez, desde la anarquía, desde el fanatismo, ¿correcto? Desde la rebeldía. No eran los muchachos rebeldes sin causa, no. Le están respondiendo desde la fe. Es que nosotros servimos a un Dios. Y ese Dios es capaz de cuidarnos cuando estemos en el horno de fuego ardiendo. Y para decir eso hay que tener una convicción, que es lo que a nosotros nos falta. Y cuando yo estaba estudiando esto y cuando me venían los pasajes, yo decía: Dios mío, ¿hasta dónde mi fe es tan sólida que yo sé que tú del horno de fuego ardiendo me puedes salvar? Porque es que cuando nosotros nos enfrentamos al horno de fuego ardiendo, porque estamos en la vida, porque pasamos momentos, circunstancias que todas no son fáciles, cuando nos enfrentamos a situaciones, nuestra fe tambalea, nuestra fe se hace frágil, sufrimos demasiado, nuestra fe se hace muy endeble, maldecimos, renegamos, pensamos que Dios se fue, que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó, porque Dios, el Dios que nosotros conocemos, entre comillas, ese Dios no es capaz de librarnos del horno de fuego ardiendo. Pero el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, Él era capaz de librarlos del horno de fuego ardiendo. Y sigue diciendo la Biblia, si nosotros volvemos a la lectura, vámonos por favor al versículo 19.
Ante la respuesta que estos hombres le dan, dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno lo calentasen 7 veces más de lo acostumbrado. Calculen el calor. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Imaginen la situación, ¿no? Tipo lleno de ira, los manda a amarrar, pone a 3 tipos grandes, corpulentos, a que los aten y los tiren, y como era tan fuerte el calor, los mismos tipos que los lanzaron se quemaron. Imaginen el calor, imaginen el fuego, ¿cómo era eso? Y caen los 3 personajes allá. Pero sucede lo inverosímil, sucede lo extraordinario, sucede lo que nadie espera. Porque dice la Biblia, versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, rey, echamos a 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Y él dijo, ¿y por qué yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún rasguño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a quemado tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Ojo con esto, que envió ¿qué? Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, esta es una historia larga que quise leerla prácticamente al pie de la letra, porque con esta historia arranca la gran enseñanza. Ellos fueron, pregunta, ¿estuvieron solos en medio del horno? ¿Fueron al horno? Sí fueron al horno. ¿Dios les impidió ir al horno? No, fueron al horno. Pero cuando estuvieron en el horno, ¿estuvieron solos? Y la Biblia habla de un personaje, un cuarto personaje, que tenía la apariencia de hijo de hombre. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ese personaje que estaba allá era Jesús, ¿sí? O que es un prototipo del Mesías que estuvo con ellos. La Biblia literalmente dice que Dios envió un ángel y estuvo allí y los guardó. Y yo pensando en esta historia decía, Dios mío, ¿cuántas veces hemos pasado por ahí? Y literalmente tú has enviado un ángel. Has enviado un ángel. Y cuando la Biblia habla de que envía un ángel, no necesariamente está hablando un personaje que viene con unas alas blancas grandes que revolotea sobre nosotros y nos cubre con sus alas. Pone una persona. ¿Ustedes recuerdan alguna ocasión en la que estuvieron en algún momento difícil, en la que estaban sin una respuesta, estaban perdidos, y Dios puso una persona que apareció de la nada? Y esa persona vino y le ayudó a resolver el asunto, y usted dijo, ay, Dios envió un ángel. ¿Les ha pasado? Porque a mí me pasó muchas
muchas veces. Dios envió un ángel, lo cual no significa que no fui al horno de fuego. Lo que quiere decir que nosotros como hijos de Dios estamos expuestos a ir al horno de fuego, que eso hace parte de la vida, que en algún momento nosotros tenemos que enfrentar esa situación. Pero entonces viene una primera pregunta: ¿usted conoce al Dios al que usted le sirve? Porque si usted conoce a ese Dios, usted sabrá, como Sadrach, Mesach y Abednego: Dios me va a salvar. Dios me va a salvar. Porque si no lo conoce, usted entra en crisis. Usted reniega de Dios. Usted renuncia a la fe. Usted se enoja con Dios. Usted le dice: Dios mío, no vuelvo por allá. Como si Dios tuviera la culpa o yo tuviera la culpa. Porque no conocemos a ese Dios. Y en segundo lugar, si nosotros sabemos quién es ese Dios, también sabremos que Dios me salvará y que enviará a su ángel, que Dios pondrá una persona, que Dios pondrá una situación, que Dios abrirá una puerta, pero que Dios no me dejó solo, porque Él ha estado conmigo. Yo le pedí el favor a Alejo que contara el testimonio, porque yo les decía, yo he sido testigo. Eso no fue fácil para Alejo, para su esposa, y no fue 3 meses, ¿no? Pasaron años desde que a él le dieron la noticia que lo habían sancionado, y la sanción es una raya literal en la cara, una raya en la cara, porque es una sanción que le impide ser contratado o en la empresa pública o en la empresa privada. Literal es así. No puede trabajar, no puede trabajar, esa es la sanción. Pero yo puedo decirles, porque soy testigo de eso, Dios envió su ángel, no una vez, porque son varias veces. Los testimonios que él me ha contado de este tiempo, Dios envió su ángel y Dios lo ha guardado para que no perezca en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Que las cosas han sido fáciles? No, fáciles no han sido muy difíciles, muy difíciles, y lo he visto sufrir. Lo vi pasar momentos de mucha angustia. Me consta que muchas veces me llamó doña Glorita: por favor, líder, venga, Alejo está muy decaído. Pero nunca le escuché decir: Dios me abandonó, Dios me dejó. No lo escuché nunca. Y Dios pone su ángel. ¿Por qué esta persona que lo llamó le dijo: venga, trabaje? A mí no me importa su sanción, y vamos a hacer esto y aquello para que pueda usted trabajar tranquilo. Se le apareció el ángel, mijo, porque no hay de otra. Se le apareció el ángel, porque Él ha estado conmigo. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy se lleve de aquí, es que Él ha estado conmigo. Pero hay otro caso, que es el caso de Daniel, ya no de los 3 amigos, sino de Daniel, que también, por envidia de los personajes que estaban con él en los cargos públicos, se inventan otra jugada, ahora ya bajo otro reinado, el rey Darío de Persia. Ya Nabucodonosor había muerto, ahora Daniel estaba bajo la dirección del rey Darío, y se inventan los personajes aquellos envidiosos que Darío haga una ley, otra ley, y la ley era que nadie se podía arrodillar aparte de ante él como rey, y si no, esa persona iría al foso de los leones. ¿Se acuerdan de la historia del foso de los leones? Y cuando Daniel conoció la orden, dice que se metió al cuarto y abrió las ventanas y se arrodilló como él lo hacía todos los santos días delante de su Dios. Mejor dicho, para que lo vieran. Para que lo vieran. Y los chismosos estaban pendientes. Y claro, abrió la ventana, se arrodilló y le tomaron la foto con el celular. Y le mandaron el video a Darío. Véalo, ahí está, infraganti. Pero esta historia es todavía más diciente. Por favor, acompáñeme al capítulo 6. Seguimos en Daniel, capítulo 6, por favor.
Daniel capítulo 6. Y vamos a ubicarnos en el verso 16. Dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, ojo con esto, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Paremos acá. Porque aquí, a diferencia del caso anterior, la Biblia dice que cuando Darío se dio cuenta de lo que habían tramado los personajes, se entristeció muchísimo, porque él quería a Daniel, él respetaba a Daniel, él sabía quién era Daniel, porque Daniel, a pesar de que había llegado como esclavo, era un funcionario intachable. Y aquí viene otra enseñanza. ¿Cómo se manifiesta la fe delante de la gente, donde usted está, donde usted trabaja? No es simplemente diciendo yo soy cristiano, sea usted cristiano, conviértase a Cristo. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Testimonio de vida. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo hace las cosas? Porque este hombre sabía quién era Daniel. Este hombre sabía que Daniel era un hombre intachable, lo sabía. Pero no solamente sabía quién era Daniel. ¡Ojo! Vuelvo a leer el versículo. ¿Dónde es que estoy? El versículo 16, la parte B. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pregunta: Darío, aparte de conocer a Daniel, ¿a quién conocía? Para él el Dios de Daniel no era ajeno. Para él el Dios de Daniel no era extraño. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué? Por el testimonio, sí, era intachable, pero tuvo que haber pasado otra cosa. No una, muchas veces. Dice que continuamente le servía. Él reconocía que el Dios que tenía Daniel era un Dios al que él continuamente le servía. Y dice: ojalá que ese Dios te pueda librar. Pero ¿qué es lo que le esperaba a Daniel? ¿A dónde le iban a mandar? Al foso de los leones. ¿Y quiénes eran los leones? ¿3 gaticos? Eran unos leones con hambre que iban a despedazar a ese tipo. ¿Quién se salvaba del foso de los leones? Nadie. ¿Cuántos minutos demorarían los leones en devorar a un hombre? Minutos para matarlo. Pero Darío, no Daniel, Darío sabía que había una posibilidad, y es que el Dios de Daniel lo pudiera librar. ¿Por qué lo sabía? ¿Ustedes por qué creen que él lo sabía? ¿Ustedes no creen que Darío en algún momento, y yo creo que muchos, tuvo problemas difíciles, problemas que él no sabía cómo resolver? Y conociendo a Daniel, tuvo que decirle: Daniel, ayúdeme. Daniel, oremos a su Dios. Daniel, usted tanto que ora, órele a su Dios. Y Daniel seguramente oró, seguramente le habló de ese Dios, y Dios hizo milagros que Darío sabía. Para Darío no era extraño que el Dios de Daniel hacía milagros. Aquí, por favor, no puede ser posible que el Dios de nosotros sea un paralítico, sea un incapaz, porque cuando estamos en problemas quedamos anestesiados, anquilosados, entramos en depresión. ¿Quiénes? Los cristianos, por Dios, nosotros. Y los de afuera vienen a decirnos: ánimo, levántate, te ves tan feo así, como lloras. No puede ser. Pero eso nos pasa muchas veces. Y yo me imagino que Darío muchas veces tuvo que haber visto milagros, porque es que Daniel oraba, porque Daniel era un funcionario extraordinario, pero además tenía un Dios que hace milagros, y él lo conocía.
Y por eso le dice semejante estupidez desde lo humano, desde lo práctico. Ojalá que el Dios que usted tiene lo libre de la boca de los leones. Es más, eso suena sarcástico. A ver si el Dios que tiene lo va a librar de la boca de los leones. Pero no, él se lo dice preocupado. Luego dice la Biblia que al tipo lo mandan al foso, ponen una piedra para que no se saliera, como si hubiera podido salir. Y Darío se va esa noche llorando, dice, y se acostó ayuno, se acostó sin comer, dice la Reina Valera. Y al otro día, muy temprano, no esperó al tinto, o sea, el tipo se vino de una, al foso, quiten la piedra. Y dice, hay que leerlo porque ustedes luego no me creen. Vuelvan por favor a Daniel. No, yo la verdad me emociono compartiendo esto y espero de verdad que ustedes lo estén entendiendo. Versículo 19. Estamos en Daniel 6, versículo 19. Dice así: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? A ver, pregunta, ¿cómo este tipo, que no era un ignorante, era un tipo, a ver, cómo él va? ¿Cuántas horas pasaron? Por lo menos pasaron, no sé, 6, 7 horas, la noche. ¿Qué hubiera podido? A ver, ¿quién se defiende 7 horas de unos leones hambrientos? Y el tipo dándose tiestazos contra los leones y ¡paf! ¿Quién? O sea, él sabía que eso no podía pasar. Y viene, quiten la piedra y grita, porque dice a voces, grita: Daniel, Daniel, el Dios tuyo, el Dios a quien tú continuamente sirves, te pudo librar. Porque él sabía, vuelvo y repito, él albergaba la posibilidad de que ese Dios sí podía librar. Y lo tenaz es lo que viene a continuación. Porque uno dice, bueno, lo que pudo haber escuchado es que uno de esos leones les dijo: ¡Rar! Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, ¿qué hizo? Perdón, ¿qué hizo? Envió su ángel. Vuelve y juega otra vez este personaje, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y este versículo se lo dedico, y perdónenme, al doctor Alejandro Nieto, porque ante Dios él es inocente, y yo sé, conozco muy bien cuál fue el caso. Y Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, porque ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que nosotros venimos a buscar aquí cada sábado, ese es el Dios al que usted se levanta cada mañana a orar. Ese es el Dios que es capaz de enviar su ángel para que usted no esté solo, que nunca lo ha dejado solo y nunca lo va a dejar solo. No un Dios de papel, no un Dios mentiroso, no un Dios enclenque, porque esa no es la fe. La fe es otra cosa. La fe es fortaleza, la fe es certeza. Sí, voy a ir al foso, nos toca, en algún momento nos toca pasar por ahí, pero yo conozco un Dios al que yo continuamente sirvo, un Dios que yo he aprendido a conocer, que Él me puede librar de la boca de los leones, que me puede librar del horno de fuego ardiente. Para ese Dios eso no es imposible, no, ese Dios sí es capaz. Ese es el Dios que yo conozco. Y a pesar, seguro que Daniel no se fue allá toteado de la risa. Ay, fresco, yo voy a jugar jazz con los leones, no se preocupe, rey. No, el man decía, me imagino, y qué miedo. Y cuando esos manes me vengan, ay, ¿yo qué voy a hacer? O sea, obvio, porque había que enfrentar la realidad. Sin embargo, por encima de la realidad, él tiene una convicción.
Dios algo hará. Pero quiero volver a hacer énfasis en Dios envió su ángel. Y vuelve y juega. Es que el tema de que Dios envió su ángel no es un tema pasajero. Y no estoy predicando de los ángeles, ¿no? A propósito. No. Estoy predicando de la presencia de Dios, que siempre se vale de personas, que se vale de ángeles que son bíblicos, por supuesto, que se vale de circunstancias para manifestarme que yo no estoy solo, para abrirme una puerta, para manifestarme que Él es mi ayudador. La historia de Daniel. Pero quiero que rematemos con otra historia. En el Nuevo Testamento aparece una lectura que hicimos esta semana. Los que hacen la lectura, que está en la página www.guiamispasos.org, estuvimos leyendo Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles se narra la historia del naufragio de Pablo. A ver, vamos a contextualizarnos. Pablo se convierte al cristianismo. Recuerden, Pablo era perseguidor de los cristianos. Se encuentra con Dios, con Jesús, ya habiendo Jesús resucitado y partido a la presencia del Padre. Y a partir de ese momento Pablo se convierte en predicador del Evangelio de Cristo. Se dedica sobre todo a la iglesia gentil, a los pueblos gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Pero él tenía, una doble nacionalidad, por llamarlo de alguna forma. Él era judío, pero también era romano, ¿correcto? De nacimiento él era romano. Y haciendo uso de su ciudadanía romana, pues él tenía acceso a los pueblos gentiles. Por eso él llega tan fácilmente a Grecia, llega tan fácilmente a Roma, que es hacia donde se dirigía ahora. En fin, la Biblia narra que él llegó a ir hasta España, llegó el mensaje del Evangelio a través de Pablo. Lo cierto es que él es condenado por los judíos, pero haciendo uso de la ciudadanía romana dice: no, yo tengo que ser juzgado por Roma, porque Roma es mi ciudadanía. Y entonces eso implicaba que él tenía que ir a juicio delante del César, el rey en Roma. ¿Dónde vivía el César? En Roma. Pablo es capturado muy lejos y entonces es enviado en un barco a Roma, porque tiene que ir a un juicio ante el César. Y en ese viaje, ese barco naufraga porque se encuentra con un tornado, un huracán, un viento huracanado llamado Euroclidón, dice la Biblia. Y la embarcación queda a la deriva en el naufragio, 14 días en alta mar, perdidos. Entiendan lo que es una embarcación en el mar, azotada por las olas, ¿correcto? Botaron la comida, 14 días ya no habían comido. Y Pablo no iba en cabina ejecutiva, Pablo iba preso, o sea, iba con grilletes, iba encadenado. Él era como una buceta del IMPEG, haga de cuenta, ¿no? El tipo iba ahí encadenado para poder llegar a Roma. Esa era la condición de Pablo. Y en medio del naufragio, ¿qué pasaba con los marineros? Iban 225 personas en ese barco. Era un montón de gente que iba. Y la gente desesperada, la gente angustiada: nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, ¿y qué va a pasar? Y el hambre y el frío y esa situación tan horrible. Y Pablo encadenado, Pablo callado. Y la gente grita: ¡ay, que nos ahogamos! ¡Ay, qué vamos a hacer! Y no sé qué. Y Pablo callado. Hasta que un día Pablo habla. Y quiero que por favor vengan conmigo a la lectura. Hechos capítulo 27, por favor. Y vamos a ubicarnos en el versículo 21. Hechos 27, versículo 21, dice así: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, 14 días llevaban, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta
tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, porque cuando iban a zarpar había amenaza de tormenta. Entonces Pablo dijo: vea, yo les aconsejo, no partamos todavía, espérense que la nube pase. Pero como era un reo, ¿quién escuchaba un reo? Pues nadie. Zámpese usted allá que vamos a partir. Entonces por eso les dice: hubiera sido bueno que me hubieran escuchado. ¿Correcto? Yo les dije. Sigue diciendo, versículo 23, perdón, no, seguimos en el 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Paremos acá. ¿En qué barco iba Pablo? En el mismo que iban los otros, gritando, desesperados, hambrientos, sin esperanza, lúgubres. En ese mismo barco iba Pablo, solo que Pablo iba atado. ¿Y qué es lo que Pablo les dice? Os exhorto a tener, o sea, en otras palabras, pero cálmense, tranquilos. O sea, él actúa como debe actuar un hombre, una mujer de fe. Y no ser el primero que sale corriendo como un loco, gritando, despavorido: se acabó el mundo, ahora sí se vino el diluvio, ahora sí esta vaina se la llevó el que nos trajo. No. Yo les animo a que se calmen, tranquilos. Pero ¿por qué él dice esto? Por favor, vuelvan conmigo a la lectura. Versículo... No leí todo el 22, vuelvo a retomar. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ojo, porque es que lo que él está diciendo es muy grave, muy comprometedor. Tranquilos, tengan buen ánimo, que ninguno va a morir. La nave sí se va a acabar, la nave se va a destruir, pero ninguno va a morir. Se imagina, uno no sabe si llorar o reír ante esas noticias, ¿cierto? O sea, el avión se cae, pero tranquilos que nadie se muere. O sea, ¿ah? Pero el tipo fresco, tranquilos. La nave se va a volver chicuca, pero ninguno de nosotros va a morir. ¿Pero por qué lo decía? Era un loco, era un místico. Versículo 23, por favor. Todos conmigo lo leemos en voz alta. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y esto es lo que a mí me conmueve, cómo la Biblia se repite, cómo la Biblia es tan puntual, independientemente de los momentos históricos. La Biblia es la misma. ¿Por qué él estaba seguro? Porque esta noche estuvo conmigo el mismo personaje, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que no vamos a perecer, que yo tengo que ir a comparecer a Roma, y me concedió la vida de todos ustedes. Tranquilos. Y miren, volvemos otra vez al tema del ángel. ¿Ustedes qué creen que pasó? Esa noche bajó un ángel del cielo, 4 alas. Pablo, tranquilos, no va a pasar nada. ¿Puede haber sido eso lo que pasó? Sí. Sin duda, Dios opera soberanamente como Él quiere. Pero ante esa pregunta, a mí me surge otra pregunta. ¿A mí también se me aparece ese ángel? Porque yo ese ángel, yo no lo he visto. O sea, que venga y Juan Carlos, no. La verdad, yo no me lo he encontrado. De pronto usted sí, yo no. Y mire, les voy a contar algo. Hace un año, justamente hace un año. ¿Hoy qué día es? 13 de julio. Hace un año y un día. ¿Qué pasó hace un año y un día en esta familia? ¿Quién se acuerda? Hace un año y un día llegábamos de Israel. Sí, llegábamos de Israel. Y ese viaje a Israel fue tan sufrido para mí, pero tan sufrido, que nosotros estuvimos literalmente, hoy lo digo con libertad, en ese momento yo no lo podía decir así, pero estuvimos literalmente a punto de quebrarnos.
tenía que suceder un milagro. Nos cogió una realidad. Cuando lanzamos la peregrinación empezó ese dólar a subir, que fue cuando se dio el cambio de gobierno, empezó el dólar para arriba, para arriba, para arriba, eso se volvió carísimo y eso fue terrible para poder sacar el grupo. Pero bueno, listo. Por ahí faltando como 2 meses, yo dormía poco, la verdad. Diley lo sabe. Me desvelaba haciendo cuentas, esas cuentas a mí no me daban por ninguna parte. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? A la aerolínea uno no le queda debiendo en el nombre del Señor. O sea, la aerolínea hay que pagar. Esos manes son... ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Y una mañana yo me levanté, como hago siempre, muy temprano. Me preparé mi café y me senté a orar, a leer la Biblia. Y yo me acuerdo que yo le dije esa mañana, Señor, estoy muy angustiado. Señor, ya no puedo seguir con esta angustia. Por favor, ayúdame, Señor. Lo único que estoy haciendo es obedeciendo una visión, ir a tu casa, Israel. Eso es lo que estoy haciendo. Ayúdame, Señor. Y esa mañana yo fui a la Biblia y Dios me regaló un versículo de la Biblia donde decía, yo soy tu Salvador, yo te ayudaré. Y yo esa mañana entendí que Dios envió su ángel a decirme, yo te voy a salvar. Y se lo comenté a Dileis y se lo comenté a la mamá de Dileis. Y le dije, Dios me dijo esto en la Biblia. Oiga, esa señora a partir de ese día me llamaba, me mandaba a decir, Dios lo va a salvar. No olvide que Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Tranquilo que Dios lo va a salvar. Y Dios nos salvó. Y fuimos y volvimos. Y sucedió lo que tenía que suceder. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando enfrentamos el foso de los leones, cuando enfrentamos el horno de fuego, cuando enfrentamos el naufragio, lo primero que hacemos es dejar de buscar a Dios. ¿Cómo claveles Dios le va a hablar? ¿Cómo claveles Dios va a enviar el ángel? No va a venir el ángel. No espere que el ángel le aparezca cuando usted entra al baño. Entra al baño el ángel. Aquí estoy para decirte, no va a pasar. No va a pasar. Lo único que usted no puede dejar en medio de su angustia y su zozobra es de buscar a Dios. Eso es lo único que usted no puede dejar. Deje el resto. Deje el resto. Pero no deje a Dios. Porque Dios a usted sí le tiene una solución. Pero si usted no lo busca, ¿cómo la va a escuchar? Si usted no se acerca a Él, ¿cómo lo va a oír? Por Dios, acérquese a Dios, acérquese al Señor. Él estuvo conmigo anoche. Y estoy seguro que Pablo, mientras estaba callado, amarrado las manos, estaba orando, Dios mío, ¿de verdad voy a morir ahogado? Bueno, pues será para tu gloria, pero Señor, y me imagino que conversaba en ese viaje con Dios. ¿Y qué va a pasar, Señor? Y la gente gritaba y el tipo, me imagino que seguía orando, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? ¿Tú vas a hacer algo, Señor? Yo no me imagino a Pablo, suélteme estas cadenas, mire que yo soy siervo de Dios, ¿esto para qué me sirve haber sido siervo de Dios? Y chille, y pelee, y reniegue, y maldiga. No, jamás el ángel hubiera venido, jamás hubiera aparecido. Y vino el ángel y me dijo, y es que así es que actúa el Señor. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. ¿Quién es el que le calma la ansiedad a uno? Dios. Porque Dios, a través de su palabra, a través de su ángel, me dirá algo para que yo esté tranquilo. Cálmate, cálmate, tranquila, tranquilo. Pero es Dios. No temas. Es necesario que comparezcas ante César. No temas. Tú tienes que ir a Israel. Y tienes que llevarme a esa gente. O sea que tranquilo, usted va a ir.
no va a perecer. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y bueno, y dice la Biblia que ahí el barco se estortilló, se volvió 1000 pedazos y unos se fueron en una tablita, otros se fueron nadando y Pablo amarrado. A ver, me soltarán para ver si puedo nadar. Y parece que lo soltaron y llegaron a donde tenían que llegar. Familia, es que hoy ha estado conmigo el Dios de quien soy y a quien sirvo. Pero para poder disfrutar eso hay que conocerlo a Él. No basta con ser cristiano, no basta con este ambiente maravilloso y lindo, es necesario una relación personal con Dios. Hay un pasaje, ya para ir terminando, narrado en el Evangelio de San Juan, por favor. Juan 14. San Juan capítulo 14. Por favor, póngale mucha atención a esto. Palabras de Jesús a uno de sus discípulos llamado Felipe. Juan 14 del 7 al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe vivía con Jesús, pero no lo conocía. Sadrac, Mesad y Abednego conocían al Dios al que ellos servían. Daniel conocía al Dios al que él servía. Pablo conocía al Dios al que él servía. Conozcan a Dios. A Dios se conoce a través de su palabra. A Dios se conoce cuando yo voy a Él, cuando yo intimo con Él. Conozcan a Dios. Porque cuando venga el naufragio, cuando venga el horno de fuego, cuando venga el foso, usted sabrá que ese Dios al que usted conoce lo puede librar. Y de hecho estará con usted y lo librará. Y quiero terminar con una promesa, titulé yo, pero más que una promesa, es con la voz de un Dios que me manda a decirles esto, por supuesto, pero un Dios que se sienta en su trono queriéndonos decir a nosotros sus hijos: por favor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Familia, esforzaos. La vida no es fácil para nadie. Me han escuchado esto muchas veces. La vida no es sencilla para nadie, pero eso no significa que sea imposible. Esfuércense, tengan ánimo, porque ustedes no están solos, porque Dios está con ustedes, porque Él viene conmigo. Él no te dejará ni te desamparará. Vamos a orar, ¿les parece? Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Te invito a que cierres los ojos, a que hables con Dios. Y pensando, meditando en lo que hoy su palabra nos compartió, ubíquese en la realidad de su vida.
sin miedo, sin temor, sin sentirse acusado, ni juzgado, ni rechazado, porque esa no es la intención. Dios no nos trajo aquí para juzgarnos, no. Pero sí nos expone su palabra para que nos digamos la verdad. Y la verdad tal vez sea que no lo conocemos tanto como creemos conocerlo. Porque si de verdad lo conocemos, cuando tenemos que ir al horno de fuego o al foso de los leones, o cuando la nave está en medio de un mar embravecido, ese Dios al que continuamente servimos, Él nos puede librar. Sabemos que Él estará con nosotros. Yo quiero que hables con Él en esta noche. No sé por qué situación puedas estar pasando, no sé qué puedes estar viviendo hoy, pero habla con Él. Y dile: Señor, perdóname por perder la paz, por perder el control, por dudar, por renegar. Porque en un momento dado pienso que tú me dejaste, que tú me abandonaste, pienso que es en vano creer en ti, Señor. Perdóname, Dios. Pero hoy regreso a tu casa. Y regreso, Señor, para decirte que quiero conocerte, dile. Para decirte que si me has sostenido hasta el día de hoy, que si me has soportado hasta el día de hoy, sé que lo seguirás haciendo, Señor. Sé que mi vida está en tus manos. Sé que mi vida te pertenece, Dios. Sé que lo que viene para mí es bueno, porque tú no sabes dar cosas malas a tus hijos. Todo lo contrario, porque los pensamientos que tienes acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Porque tú eres el Dios que ha dado hombres y naciones por nosotros, Señor. Porque tú enviaste a la cruz a tu propio Hijo, Señor, por amor a mí. ¿Cómo no me librarás de la boca de un león? Y ante la injusticia de la vida, que duele demasiado. Y no encuentro respuestas, no encuentro, Señor, argumentos ante la injusticia que a veces me golpea. Hoy, Señor, como Daniel, puedo decir que tú has enviado tu ángel, que tú enviarás a tu ángel, porque ante ti, Señor, soy inocente, porque ante ti, Señor, tú sabes que he sido hallado justo, y tú harás justicia, Dios mío. Porque nada se salió de tu mano, Señor, porque a ti no se te escapó el control de mi existencia, ni el control de mis cosas, Dios. Quiero que pongas delante de Dios tu trabajo. Pon delante de Dios tus finanzas. Pon delante de Dios en esta noche la preocupación que existe en tu corazón. Vamos y dile: Señor, creo en ti. Creo que tú siempre has tenido el control de mi vida. El control, Señor, de este país no se ha salido de tus manos. Y creo que tú, Señor, enviarás tu ángel, porque tú eres el Dios a quien yo pertenezco, el Dios a quien continuamente sirvo, Señor del cielo. Abre tu corazón y dile con toda la fuerza de tu alma: creo en ti, Señor.